Muy bien, ¿cuántos están felices y despiertos? Yo sé que se le antoja un chocolatito, un cafecito capuchino a lo mejor, quizás una avena para los que ya nos gusta la avena, con bolillo, dice mi esposa. Pero bueno, gracias por venir, es un buen día, ¿verdad que sí? Quiero seguir hablando hasta que Dios me siga diciendo que lo haga, sobre una casa con gloria y una casa gloriosa. Esto es el corazón de Dios para este lugar, así que si usted, como lo he mencionado antes, pertenece a este lugar o se está integrando a este lugar, estos mensajes son para que los medite y los abrace. Esta creo que es la cuarta parte. La semana pasada yo respondí a las preguntas ¿por qué? ¿Por qué necesitamos la gloria de Dios en nuestra vida y en este lugar? Y yo di 3 puntos que, si usted no los recuerda, puede checarlos ahí en el internet. Tenemos ahí en el YouTube el canal de la iglesia, usted puede volver a ver la predicación. Entonces en esta ocasión voy a continuar y el tema es preparando el camino para su gloria. Repítalo conmigo: preparando el camino para su gloria. Ahora voy a responder a 3 premisas, 3 afirmaciones, 3 declaraciones, 3 verdades con este tema, preparando el camino para su gloria. Y la primera premisa tiene que ver con ¿por qué es necesario prepararle el camino al Señor? Vaya conmigo al Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, ¿por qué preparar el camino al Señor? ¿Acaso Él no puede prepararlo? ¿Acaso Él no puede obrar si no está preparado? ¿Por qué la Biblia habla de estas cosas? Lucas capítulo 3, el Evangelio de San Lucas capítulo 3. Quiero animarle a que traiga su Biblia también cada vez que venga, y le animo a que sea Biblia en papel. Algunos lo cargan en su celular, está bien, en ocasiones se ocupa, pero la Biblia en papel tiene beneficios como el hecho de que no hay tentación de contestar ningún mensaje, ¿verdad? Entonces usted directamente está leyendo. Usted puede subrayar ahí, poner notas en su propia Biblia incluso. Entonces vamos a leer aquí Lucas capítulo 3, versículo 4. Dice la Biblia: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepare el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Padre, gracias por hablar al corazón a través de tu palabra. Señor, que todos los presentes tengamos esa disposición a escuchar, pero más que escuchar, a aplicar tus principios a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí Lucas está escribiendo o está recordando o citando una parte del profeta Isaías. Fue el profeta Isaías que declaró: voz del que clama en el desierto. Él profetizó esto: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y aquí el evangelista solamente está recordando ese pasaje. ¿Por qué? Porque se llega el tiempo de que el Señor llegue. Ahora, ¿por qué? Porque es necesario, como yo decía, es la primera premisa, porque es necesario preparar el camino. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué simplemente no viene y ya?
Bueno, la primera cosa es que su pueblo, aun cuando tiene la capacidad para recibir al Señor, normalmente no se encuentra listo. ¿Por qué? Porque estamos metidos en afanes, preocupaciones, angustias, ideas personales, rollos, proyectos de la carne. Y se requiere un corazón abierto para esto. Ahora, Dios me decía, yo dije, Señor, ¿acaso no es suficiente con que te necesitemos para que vengas? Porque hay que preparar el camino. Dios me decía, yo no voy a un lugar solamente porque me necesitan. Ahora, obviamente, en la Biblia encontramos que cuando el pueblo de Israel necesitaba, estaba en angustia, clamaban a Dios y Él venía en su ayuda. Entonces, obviamente Dios sí va a donde lo necesitan. Dios sí socorre, Dios sí tiene misericordia, Dios sí interviene cuando hay necesidad. Pensaba yo cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavo ahí en Egipto, y dice que el clamor subió y Él descendió para ver qué pasaba, y Él envía su ayuda. Entonces obviamente sí Dios va a donde le necesitan. Sin embargo, no es la única cosa que hace que Dios descienda. ¿Por qué? Porque puede suceder que cuando nuestra necesidad es suplida, nuestro corazón se vuelva a endurecer. Desgraciadamente así somos. Quizás alguno de ustedes conoce a más de una persona que Dios ha sanado a lo mejor, pero que no está aquí o que ni siquiera cristiano es ya. A lo mejor conoce a alguien que Dios ayudó en su matrimonio, que Dios trajo restauración asombrosa y de momento dieron gracias y de momento estaban conmovidos, pero ahora están todos fríos y alejados de Dios. A lo mejor usted ha vivido esto muy de cerca. Familiares que usted tiene que han recibido la ayuda del Señor en alguna área, quizás la economía, quizás su salud, quizás un asunto legal, yo qué sé. Dios interviene donde hay necesidad, Él viene y nos ayuda, pero sí sucede que cuando recibimos la ayuda, está la tendencia a decir, bueno, pues ya tengo lo que ocupaba, muchas gracias, ahí nos vemos. Bueno, de hecho algunos ni gracias, ¿verdad? ¿Por qué digo que algunos ni gracias? Porque en la Biblia habla de una ocasión donde 10 leprosos necesitaban ayuda. Necesitaban la ayuda de Dios. Leprosos en la época de Jesús, literalmente destinados a la muerte. Hoy en día la lepra se puede curar, pero en aquellas épocas no. El que tenía lepra, si Dios no hacía algo, si Dios no sanaba, se morían. Entonces la condición del corazón y de estas personas era pues seria. Necesitaban ayuda. Y ellos fueron hacia Jesús. Ellos persiguen a Jesús y ellos claman y piden ayuda. Ayúdanos, Señor. Y Dios tiene misericordia. Jesucristo tiene misericordia y los sana a los 10. Y solo uno regresa a dar gracias y gloria, y los otros 9 ni por el cambio volvieron. Brillaron por su ausencia. ¿Y sabe qué? Jesús lo pregunta. Dice, cuando llega a dar gracias uno, dice, ¿y dónde están los otros 9? ¿Que no fueron 10 los que fueron sanados? Y además, el único que regresa es samaritano. O sea, ni siquiera pertenece al pueblo de Israel. Y los que sí, ¿dónde están? Entonces no es nuevo, hermanos, que Dios puede visitarnos solo porque lo necesitamos. Pero si nuestro corazón no está bien listo,
podemos desviarnos, salirnos, enfriarnos o abandonar el camino del Señor. Entonces es bueno que lo necesitemos. Yo he orado y hemos orado: Señor, te necesitamos. El mundo te necesita. Ahorita afuera la gente necesita a Dios. Algunos lo reconocen, otros no, pero usted y yo, que hemos visto a Dios obrar, sabemos que si Él viniera e interviniera y llenara este lugar con su gloria, sucederían cantidad de cosas hermosas, muchas respuestas, muchos milagros, mucha restauración, mucha sanidad, muchas cosas hermosas. Por eso pedimos: ven, te necesitamos. Pero Dios me ha dicho: es que no solamente voy a donde me necesitan, también Dios me decía: no solamente voy a un lugar donde me invitan, porque a veces también hemos dicho eso. Bueno, pues vamos a invitar al Señor y hasta hemos orado: tú eres el invitado de honor. ¿Sí ha orado usted así o ha dicho eso o ha escuchado? Bienvenido, o sea, te invitamos, Señor, ven. Y Dios sí va a donde lo invitan. También vemos en la Biblia, en los evangelios, gente que invitaba a Jesús y Él iba. Sin embargo, también sucede que aunque lo invitemos, por la razón que sea, puede ser que Él venga porque lo estamos invitando, pero estando aquí, nuestro corazón comience a criticar, a juzgar, a quejarse, a renegar, porque hay historias así. El ejemplo que venía a mi mente fue esa ocasión donde un hombre llamado Simón, un fariseo que invitó a Jesucristo a su casa, dice la Biblia, le rogó, fue el evangelio de San Lucas, le rogó que viniera a su casa: ven a mi casa. Y Jesús va. Lo invitaron y fue, lo invitaron a unas bodas y fue a las bodas. O sea, Él sí va donde lo invitan. Pero ¿qué pasó cuando Simón lo recibe? El pasaje es interesante y a la vez triste y hasta medio indignante cuando tú analizas todo lo que pasa. Porque cuando recibe Simón a su invitado Jesús, ni siquiera lo recibe de acuerdo a las normas sociales de educación de la época, porque simplemente lo deja pasar. Y al poco rato de que ya está Jesús adentro de la casa de Simón, dice que una mujer pecadora, que no sabemos cómo llegó allí, eso es una incógnita interesante, comienza a lavarle los pies con sus lágrimas y a enjugarlos con sus cabellos y a besarlos. Pero Simón, el que lo invitó, el anfitrión, en su corazón comienza a juzgar a Jesús, comienza a pensar: si este fuera profeta como dicen, sabría perfectamente qué clase de mujer es la que lo está tocando. Es una pecadora. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, dice: mira, Simón, yo llegué a tu casa y no lavaste mis pies, cosa que es costumbre, que es educación, pero ella no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. Tú no me diste beso, cosa que también es de educación. Es como que pues usted entra y ni te saludaron. Pero ella no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, otra cosa cultural que tenía que hacerse. Tú no lo hiciste. Pero ella ha estado derramando sus lágrimas, con su cabello limpiando mis pies y besándome. O sea, ella me está atendiendo, cosa que tú no. Entonces esta historia nos enseña que podemos invitar a Jesús: ven, Espíritu Santo, ven, Señor, con tu gloria a esta casa llena, te invitamos, te necesitamos. Pero si Él viene, ¿nuestro corazón realmente respondería adecuadamente? No sabemos.
Por eso es que hay que preparar camino. De hecho, yo dije, bueno, está bien, Señor, ya entendí. Sí es bueno que estemos en necesidad y que te digamos, ven, porque te necesitamos. Te necesita Morelia, te necesita México, te necesita mi familia. Es bueno también que usted le diga, ven, te invito, ven. Pero si esas dos cosas por sí solas no hacen que tú vengas, entonces dije, bueno, que te deseemos, ya sé, el que te desee. Dios me decía que me deseen es bueno, pero también puede no ser suficiente. Yo dije, a ver, explícame eso. Podemos desearlo es bueno, amarlo es bueno para que Él venga, pero podemos actuar como aquella mujer que describe el libro de los Cantares. Habla de una mujer enamorada de su amado, una mujer enferma de amor, ella misma así se describe. Una mujer que presume a su amado. Pero hay una parte bastante extraña o rara. Vamos a leerla, mire, Cantares capítulo 3. Estoy hablando de por qué es necesario preparar el camino. Y estoy hablando de la primer premisa. ¿Por qué? Porque no es suficiente que lo necesitemos, no es suficiente que lo invites, y tampoco es suficiente que lo deseemos. Cantares capítulo 3. Vamos a leer versículo 1. 3:1 dice la escritura: por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿han visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así o lo agarré y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara o la recámara de la que me dio a luz. Oh, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despierten ni hagan velar al amor hasta que quiera. O sea, esta parte dice, busco a mi amado y no está en mi lecho. Salgo a la calle y ando preguntando, ¿dónde está el que ama mi alma? Pero por fin lo hallo y voy y lo agarro. No te puedo agarrar, pero lo agarro, lo pesco y me lo llevo. O sea, imagínese, use su imaginación. Con chiqueos, yo que sé, ay, mi amor tan chulo, no, yo no sé, o sea, aquí la historia es así. Y lo meto a la casa de mi madre y luego a la recámara, porque es mi amado, estoy contenta. O sea, estamos hablando de una mujer enamorada. Pero luego esta misma mujer que lo desea y que sale a buscarlo, vemos lo que sucede en el capítulo 5. Vamos a leer capítulo 5, pero ahora el versículo 2. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Pero fíjese lo que ella siente. Dice, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? O sea, ya me puse la pijama. Y además es así como de calientita. Está haciendo frío. ¿Cómo me he de vestir? Dice, he lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? O sea, ya hasta me bañé. Si me salgo se me va a torcer la boca. No. ¿Cómo me voy a ensuciar? Estoy calientita, estoy limpiecita aquí a gusto.
Versículo 4: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Entonces sí se levantó para abrirle a su amado, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondaban la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron de mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si hallan a mi amado, que le hagan saber que estoy enferma de amor. ¡Qué historia! Primero vemos a la amada que lo persigue y lo encuentra y lo mete a la... Pero la otra, vemos al amado que está tocando. Pero la otra entró en una comodidad. Y es ahí donde Dios me decía, esa mujer sí amaba, porque de hecho luego sale, pero ya no está. Y arriesga incluso su vida, porque sale ya, ahí sí se le olvidó si traía pijama, se le olvidó si se había bañado, se ensució, y no solamente se ensució, le pusieron una pela. Le quitaron el manto, me la dejaron toda traqueteada, pero ya no estaba el amado. Aquí, ¿cuál es el mensaje? Es, mira, desearme es buenísimo, desear al Señor es buenísimo, pero aún cuando lo amamos, cuando lo deseamos, cuando lo invitamos, cuando lo necesitamos, es necesario que el corazón esté 100% entregado. Y aquí podemos ver una pequeña grieta donde ¡ay, qué flojera! Ahora entonces dije, bueno, está bien, pues entonces ahora dime, ¿qué es preparar el camino? Si ya me estás diciendo, Señor, o ya nos estás diciendo que invitarlo no es suficiente, que desearlo no es suficiente, que necesitarlo no es suficiente, entonces, ¿qué hay que hacer para que Él venga? ¿Qué hay que hacer aparte de pedírselo? ¿Qué hay que hacer aparte de desearlo? Por favor, escúcheme. Aquellos que de veras desean que el Señor visite su iglesia, preste atención, que su espíritu se agite en esta hora. Dios me decía, bueno, por eso hay que convertirse en una voz. Esa es la segunda premisa. Tenemos que ser una voz. Ya leímos el pasaje, voz del que clama en el desierto. Ahora yo dije, explícame eso de ser una voz. Ser una voz no solamente es hablar, porque usted y yo podemos hablar, y si usted habla de Dios, qué bueno, sígalo haciendo. Eso no es exactamente a lo que se refiere con ser una voz. De hecho, Dios ha estado trabajando en muchos de ustedes para convertirlos en una voz, porque Él se encarga de que usted se convierta en una voz. Porque el lugar donde Él trabaja, donde Dios trabaja para convertirnos en una voz, es el desierto. Es ahí donde nuestra vida comienza a ser sumamente sacudida. Y aún toda esta pandemia está siendo usada para que la iglesia se convierta en una voz. Porque muchos cristianos no somos voz. Tenemos que ser una voz. ¿Qué significa ser una voz? Como le dije, no solamente es hablar. Hoy en día, ¿sabe qué sucede? Yo creo que más que nunca hay una piratería increíble entre el cristianismo. Vivimos en una época de copiar y pegar increíble, porque es lo más fácil,
Es lo más fácil, que veo una frase que copio y pego, dando a entender que es mi voz, cuando no es mi voz, solo es eco. Solo estoy repitiendo lo que otros están hablando. No estoy yo realmente sacando la esencia de Dios, solo porque me gustó, porque está bonita o porque es un pedradón para alguien. Ay, para que a ver si le cabe el saco a la comadre y pum, ahí lo pones, ¿no? Y la etiquetas además para que se dé cuenta que esta palabra, pero fue porque la leíste o la viste o te gustó. Hoy en día esto es lo más fácil. Vamos a predicar, ay, no sé qué, pues me pongo a escuchar predicaciones y me pirateo mensajes y hago de 3-1 y ya, a fin que. Ahora, ¿está mal eso? Pues no, porque sigue siendo palabra de Dios, pero no somos una voz. Ser una voz es mucho más profundo. Ahorita la mayoría de los cristianos solo somos eco. Solo repetimos, incluso como loros, cosas bonitas. Solo repetimos frases bonitas. Pero Dios requiere de una voz para que Él venga. Ahora, ¿qué es una voz? Si es hablar, no nada más es hablar. Ser una voz es tener esencia en ti de Él. Eso sabe que no es fácil, porque eso requiere precisamente tiempos a solas con Dios. Es bien fácil que mientras voy en el camino me pongo mis audífonos y voy escuchando algo. Dios me habla, sí, yo no digo que no. Dios usa eso, sí, también. Pero no hay una esencia, porque la voz solo surge de los tiempos íntimos con Dios. Y es necesario que para que su gloria venga, seamos una voz. Es decir, básicamente lo resumo, habrá que estar conectados con Él. Es la manera de ser una voz, cuando tú estás conectado con Él. Ahora, ser una voz también es no solamente la esencia, es la vivencia. La vivencia. Hermanos, por eso les decía que Dios a muchos de ustedes los está trabajando, los está formando, los está forjando en una voz, porque experiencias dolorosas, experiencias negativas, experiencias difíciles, situaciones complicadas, tienen todo ese potencial de que tú te conviertas en una voz si reaccionas, si respondes adecuadamente. Mira, cuando tú, no sé, te enfermas o entras en una crisis económica o en una crisis existencial o cualquier situación complicada familiar, la opción que tienes o es quejarte, desanimarte, o es meterte, humillarte, llorar, suplicar, desnudar tu corazón, vaciarte en su presencia hasta que tu carne queda como un tapete, y entonces tu espíritu está listo y suave para escuchar ese susurro apacible hablándote al corazón, y eso se convierte en una vivencia, porque ya no estás hablando solo teoría, ahora hablas experiencia, ahora hablas vivencia, y es necesario que la iglesia se convierta en una voz. Es bien fácil hablar, hermanos, por hablar, pero cuando dices: Dios, háblame en esto, necesito que me digas, que me dirijas, tienes esa experiencia, entonces, hermano, es muy difícil
casi imposible que alguien te refute cosas cuando tú tienes vivencia. Cuando no nomás repites cosas por repetir, sino cuando tú tienes vivencia. ¿Sabes? El ejemplo perfecto es como ese hombre que nació ciego y al cual Dios le unta lodo, Jesús le unta lodo. Y le quieren tirar, bueno, no le quieren, le tiran bien duro, lo quieren expulsar. De hecho, terminan expulsándolo y los fariseos lo atacan. Y él mira, llega el momento donde dice: miren, yo no sé si ese hombre es bueno, malo, lo que sea. Yo solo sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Solo eso sé. A lo mejor no sé mucha teología, a lo mejor no he estudiado en un instituto, a lo mejor no he leído toda la Biblia, a lo mejor no he leído libros, pero una cosa sé: lo que Él hizo, eso no cambia, porque es parte de mi vida, es mi experiencia, y eso me convierte en una voz. Se requiere una voz donde, si Dios quita toda la estructura, solo imaginemos eso, que Dios quitara toda la estructura. Ahorita nada más no la sacudió, porque estamos tratando de rescatarla, ¿no? Pero si Él quitara toda la estructura, ¿qué tanta esencia de Él hay en ti? ¿Sabes? La esencia no es algo que se hereda, es algo que se saca por sí mismo. Yo esto no se lo puedo heredar a mis hijos. Ellos tendrán que sacar su esencia, su vivencia, su experiencia, para que se puedan convertir en una voz. Voz del que clama en el desierto. Prepárale el camino al Señor. ¿Qué prepara? Esa voz que es vivencia, esa voz que es convicción. Escúchame bien. Entonces se requiere esencia, se requiere experiencia y vivencia, y se requiere convicción para ser una voz. Cuando tú estás convencido, te van a venir las sacudidas. Y tú a lo mejor terminas sin plumas, pero convencido. Y esto viene a mi mente cuando Jesús termina el Sermón del Monte. Y Él dice: ¿a qué compararé a todo esto? Dice: es como alguien que construye su casa sobre la arena. Vinieron los ríos, vinieron los mares, vinieron las tormentas, vinieron las sacudidas, y como estaba fundada sobre la arena, cayó. Pero hay otro, el que hace estas cosas, es decir, el que está convencido, el que es obediente, el que se esfuerza por practicar su cristianismo sin estar alegando cosas, sino simplemente: pues yo lo entiendo, y esto yo sé que lo tengo que hacer y yo obedezco. Dice: el que practica, el que obedece. Le voy a comparar al que construye su casa sobre una roca. Los dos construyeron, los dos dedicaron tiempo, los dos se esforzaron, pero la diferencia no estaba en la construcción, la diferencia estaba en el cimiento, en la convicción. Gente con convicciones se convierte en una voz. Vendrán los ríos, te van a sacudir. Vendrán las tormentas, te van a sacudir, pero tu casa no va a caer, porque está fundada sobre tu convicción de que Dios es Dios, y obedezco y me esfuerzo por hacerlo. Entonces, la segunda premisa es esa: o sea, necesitamos que Él venga, sí, pero ya vimos que no es suficiente necesitarlo, que no es suficiente invitarlo, que no es suficiente desearlo. Vamos a seguirlo haciendo, pero hay algo más que se tiene que hacer, y ahorita se lo voy a decir qué es. También Dios dice: es necesario que la iglesia se convierta en una voz. Gente con convicciones, gente con vivencia, gente con experiencia, gente con
esencia, con esencia. Y la tercera premisa tiene que ver con lo que dice Lucas, que ya leímos. Vamos a volverlo a leer, Lucas 3. Lucas 3, capítulo 4. Lucas capítulo 3, versículo 4. ¿Está por ahí? Otra vez leemos, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Aquí viene mi tercer premisa: enderecen sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne. Entonces esta es la última parte, dice verá. Entonces va a suceder, va a venir, lo van a ver, pero antes te conviertes en una voz, preparas el camino. ¿Cómo lo preparas? Enderezando sus sendas, los valles rellenándolos, bajando los montes y los collados, enderezando los caminos torcidos. Los caminos ásperos hay que aplanarlos. Básicamente esto se resume en dos palabras: santidad y consagración. La santidad y la consagración preparan el camino del Señor, porque así ya no solamente si Él viene porque tú lo invitaste o porque lo necesitabas y tu corazón está viviendo en la santidad, en la consagración, tú vas a permanecer. Ahora, Dios me llevó al último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, la última voz del Antiguo Testamento. Fue la última voz del Antiguo Testamento, Malaquías. Dios envía a este profeta, Malaquías, una voz, la última del Antiguo Testamento. Y después de que esta voz da su mensaje, quedan 400 años de silencio. Ahora, me inquietó mucho el Espíritu Santo, porque dije, órale, solo piensa en lo siguiente. Vamos a suponer que es el último mensaje que doy. Después silencio, no más. Entonces usted, si prestó atención, si sacó notas o si se le quedó, usted va a estarse acordando del último mensaje, porque fue el último. Aquí en este caso, Dios envía a su último mensajero del Antiguo Testamento, el último, su última voz del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, bien vale la pena analizar su mensaje, porque por 400 años el pueblo de Israel solo estuvo recordando ese mensaje. Ya no había mensajes nuevos, solo lo que ya había pasado. Y ese último, el mensaje del profeta Malaquías. Ahora, yo no sé si usted ha leído Malaquías. Vamos a leer Malaquías. Vaya conmigo a Malaquías. Es un libro muy chiquito, solo tiene 4 capítulos. Bien lo podríamos leer ahorita todo, pero solo voy a resumir básicamente en 3 cosas. Yo se lo dejo de tarea, que usted lo lea, pero se lo voy a resumir en básicamente 3 cosas. En este libro hay una serie de preguntas y suposiciones, preguntas y suposiciones. Ahora, las suposiciones que hace Dios son verdaderas. O sea, cuando yo hago una suposición,
solo se queda ahí en yo me imagino que así es. Pero cuando Dios hace realmente son realidades. O sea, no es que se lo imagina, es que es una realidad. Y aquí este libro de Malaquías tiene varias suposiciones, hace preguntas como si Dios se contesta solito, pero realmente está hablando lo que hay en el corazón del ser humano. Malaquías, la última voz. Ahora, antes de leer todo Malaquías, ¿por qué es necesario prepararle el camino al Señor? Tan sencillo. Capítulo 3, ahí le voy a responder. Capítulo 3. Capítulo 3. ¿Ya está por ahí? Versículo 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, qué interesante. Es el último libro y vuelve a decir: yo envío mi mensajero para que prepare el camino. Hay un interés de parte de Dios de preparar camino. Entonces este versículo no solo aparece en Isaías, no solo aparece en Lucas, en Marcos, también Malaquías dice esto: yo envío a alguien para que prepare el camino. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. ¿Alguien busca al Señor aquí? Dice: y el ángel del pacto, a quien desean ustedes. Dicen: miren, ustedes están buscando mi espíritu, buscando mi presencia, buscando mi gloria. Ustedes lo desean, sí, pero voy a preparar el camino. Y es lo que Dios está haciendo con todos estos mensajes, preparando el camino. Y va a seguir machacando su espíritu hasta que empecemos a responder. Dice: aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero luego el versículo 2, cheques el versículo 2, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí nos dice la razón porque es necesario preparar el camino. Porque no solamente es que lo invites, porque no solamente es que lo desees, porque no solamente que venga donde hay necesidad. Porque si Él viene, pero el corazón no está listo, si no hay santidad, si no hay consagración, dice: yo soy como fuego purificador, como jabón de lavadores. Dios me decía: acuérdate que mi espíritu es Espíritu Santo. Es Espíritu Santo. No sé si está usted captando. Queremos su gloria, sí. Pero el preparar el camino, ¿sabe dónde empieza? Aquí. Aquí. En tu corazón, en mi corazón. En mi corazón, en tu corazón empieza el trabajo. Y aquí el profeta Malaquías, como le dije, se lo voy a resumir solo en básicamente 3 puntos, 3 cosas que habla aquí. Lo va a leer en su casa, yo se lo dejo, pero se lo resumo desde ahorita. Básicamente Dios está pidiendo, vámonos ahí al capítulo 1. Y todo lo que vamos a leer ahorita tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Nuestro corazón. Básicamente, Dios, vamos a leer versículo 6, capítulo 1 de Malaquías, versículo 6. 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Se da cuenta cómo Dios como que se responde lo que se supone que estamos pensando? Pero Él sabe lo que pensamos. Ustedes dicen: ¿en qué hemos menospreciado? Ay, Señor, yo he menospreciado tu nombre. Yo no. Pero luego les responde. Dice: en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron: ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan
que la mesa del Señor es despreciable, y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La primera cosa, que nos está diciendo aquí el profeta Malaquías, esta última voz: prepara el camino para que Él venga, pero para eso analiza tu corazón en cuanto a honra a Dios. Malaquías le estaba hablando a un pueblo que se había relajado demasiado. Estaba haciendo los ritos, porque dice: ustedes siguen trayendo sacrificios. Está bien, qué bueno que hagan sacrificios, qué bueno que tengan los ritos, qué bueno que obedezcan. Pero ¿qué está pasando? Que están menospreciando mis mandamientos, mis leyes. ¿De qué manera? Ustedes están trayendo sacrificios cojos, enfermos, débiles, cuando Dios mismo había dicho que si habían de llevar un borrego, tenía que tener 1 año y tenía que ser sin mancha, sin defecto. Dice: pero ustedes traen el más feo, ustedes traen el que nadie compra en el mercado, el que nadie quiere. A ver, ve y llévaselo a tu príncipe, llévaselo a tu rey, a ver si te lo va a aceptar. Dice: yo soy rey, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, hermanos, yo no puedo ver sus corazones, pero Dios sí. ¿En qué has estado deshonrando a Dios? Y estamos hablando de pecados no escandalosos. Estamos hablando de cosas que no se ven, que solo están acá. ¿De qué manera tú menosprecias la reunión? ¿De qué manera tú menosprecias la adoración? ¿De qué manera tú menosprecias la predicación? No me estás despreciando a mí. No se trata de mí. Dios me hablaba cosas en lo personal, y yo espero que Dios te hable a ti, porque eso es preparar el camino al Señor. Cosas a lo mejor tan sencillas, pero que tiene que ver con tu actitud hacia Dios. El estar checando tu celular en la reunión, el llegar tarde porque siempre ya llegas tarde. Yo no sé, hermano, yo no voy a condenar a nadie, solo estoy hablando cosas que realmente muestran la actitud de nuestro corazón hacia el Señor. Dice: ¿ustedes me traen lo más feo? Pones los billetes rotos, los falsos, peor tantito. Luego sigue diciendo, este es el primer punto porque ya se me acabó el tiempo. La segunda cosa que Malaquías, o sea, todo esto lo sigue hablando, pero ya no lo vamos a seguir leyendo. Todo esto lo sigue hablando. Pero luego Dios comienza a hablar de otro tema, que es la lealtad. La lealtad. Fíjese, vamos a leer capítulo 2. Versículo 1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento: si no oyen y si no deciden de corazón. Chéquese, aquí está llevándonos a la raíz. De corazón. Si tú no decides de corazón darle gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición. Dije: ay no, Señor. O sea, es una decisión de corazón. Ahora, nos saltamos. Versículo 10, 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y a partir de aquí comienza a hablar de lealtad.
igual tiene que ver con el corazón. Versículo 11 dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Versículo 14, nos saltamos, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Otra vez vuelve a hablar de lealtad. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice versículo 15: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en vuestro espíritu. Yo creo que eso tienes que subrayar. Dice: guárdate pues en tu espíritu, y no sean desleales para con la mujer de su juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales. La lealtad se muestra de muchas maneras, y la deslealtad también. La deslealtad, hermanos, básicamente tenemos que observar en nuestra vida todas las acciones y pensamientos y palabras que pueden provocar división. A lo mejor ahorita usted no piensa, pero cualquier chisme, hermano, chismes en la iglesia generan división. Eso es deslealtad. Hablar mal de tu prójimo es deslealtad. Y Dios ve todo eso. Por eso está diciendo: prepara el camino acá. Prepara el camino acá. ¿Qué cosas hay en tu corazón que tienen ese potencial de provocar separación? Resentimientos no resueltos, quejas no resueltas, descontentos no entregados, no soltados. Todo eso hace que no seas leal. Estás por estar, pero no hay verdadera unión. No se trata de que todos pensemos idéntico, pero sí se trata de que aprendamos no solo a respetarnos, sino a cuidar nuestras espaldas y a obedecer los mandamientos del Señor, que básicamente se resumen en amar al Señor y amar al prójimo. Y obviamente habla de la esposa y no menciona al marido, pero habla del matrimonio para los que estamos casados. Áreas que tenemos que cuidar, porque Él es fuego consumidor. Ahora, el último punto de todo Malaquías, Él nos está diciendo: regresa a la honra y regresa a la lealtad, pero también nos está diciendo: regresa a la honradez. Honra a Dios de darle gloria a su lugar de Señor y Dios, lealtad entre nosotros y con Él, pero también habla de honradez. Y aquí, ¿dónde habla de eso? Vamos a leerlo. Capítulo 3. Estoy por terminar ya. Capítulo 3. Versículo 6, 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por tanto hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero dijeron: ¿en qué? Pues estamos bien. ¿En qué nos hemos de volver? Y fíjese cómo pone el dedo otra vez en la llaga. Versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En tus diezmos y tus ofrendas. Dios toca ese punto porque habla del corazón. Yo realmente no sé quién de ustedes diezma y quién no. No lo sé, porque no me pongo a checar nada.
Pero Dios sí me ha dicho, tiene que preparar el camino, porque yo sí observo. Ahora, ¿por qué tiene que salir el dinero a colación aquí? Ahí la llevábamos, ¿verdad? Pero nomás hablamos de dinero y empieza la incomodidad. Dios nos conoce, hermanos. Dios nos conoce y Él sabe que a muchos de ustedes ese tema les causa conflicto, porque es un asunto del corazón. Si Él ha pedido el diezmo, es porque el diezmo es una prueba constante de la condición de tu corazón. Constante, constante, constante. Y si yo estoy llamándote, iglesia, cristianos, te estoy llamando a la honradez delante de mí. Sé honrado. Todo lo que has prometido dar, dalo. Y Dios me hablaba de eso. Yo tengo una promesa que no he terminado de pagar. Dije, la tengo que terminar de pagar. No me importa que me tarde todo lo que tenga que tardarme, pero si yo prometí, yo tengo que ser honrado. Y Él habla específicamente diezmos y ofrendas. Ustedes me han robado, dice Dios, porque eso es mío y ustedes se lo han quedado. Ahora, cuando Juan el Bautista, que era esa voz, una voz del Nuevo Testamento, la primer voz, la última del Antiguo Testamento fue Malaquías, y prácticamente termina su libro hablando de dinero. Y cuando la primer voz del Nuevo Testamento aparece, que es Juan el Bautista, una voz en el desierto que preparaba de las primeras cosas que empieza a tocar, a confrontar, es precisamente el asunto del dinero. Porque les dice a los soldados, confórmense con su salario, no exijan más de lo que se les da. O sea, poniendo el dedo en la llaga. Porque el dinero puede adueñarse del corazón de los hijos de Dios. Solo lea el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo lo dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, y no está hablando de la gente no cristiana, está hablando de la gente cristiana que codiciando a algunos, se desviaron de la fe. El dinero puede hacer que tú te desvíes de la fe si no lo sometes al Señor, y eso tiene que ver con el corazón. Preparando el camino al Señor, necesitamos ser una voz con convicciones, una voz con vivencias, experiencias, una voz con esencia, pero también necesitamos comenzar a santificarnos. Y santificarse significa alíñate, 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 regresa al camino del Señor. No vivas una religión nada más, no vengas por venir, honra al Señor, sé leal con tu prójimo, sé leal a tu autoridad, sé leal a tu pareja y honra al Señor con tus bienes y no le robes. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Señor, gracias. En ti no hay ninguna casualidad, Señor. Y el hecho que Malaquías hablara de esto, y la última voz del Antiguo Testamento hablara de estas cosas, es por algo. Hay una razón de mucho peso aquí. Y Él mismo dice: yo envío mi mensajero. Él está hablando otra vez de esto. Gracias, Dios, por ayudarnos a obedecer.
Solo tú conoces el corazón de cada quien. Solo tú lo conoces. Ayúdanos a obedecer, a alinearnos, a darte honra, a ser leales y a no robarte. Porque queremos tu gloria. Queremos tu gloria. Tú eres Espíritu Santo. Espíritu Santo. Fuego consumidor. Jabón de lavadores. Y tú no quieres destruirnos. Por eso es necesario alinearnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.